Buenos días, abogada Sheila Alonso Chambilla. Agradecemos mucho su tiempo. El propósito de esta entrevista es conocer desde su experiencia práctica como abogada legal dentro del Centro de Emergencia Mujer y Familia, cómo se materializa la defensa de las víctimas en los delitos contra la vida, el cuerpo, la salud y cuáles son los desafíos reales en los despachos judiciales. Muy buenos días, muchas gracias por esta entrevista y estoy ya a poder absolver todas las preguntas que tengan para poder contribuir a ahondar más en los conocimientos sobre estos delitos tan importantes para nuestra sociedad. Vamos a comenzar con la primera pregunta, la cual es ¿cómo es el flujo de atención cuando una usuaria ingresa por haber sido de víctima contra un delito que atente a la vida, cuerpo y salud? ¿Y cómo se articula su defensa legal con las áreas de psicología y asistencia social del centro? Existen dos maneras de poder ingresar al servicio de los Centros de Emergencia Mujer y Familia a nivel nacional. El primero es cuando la víctima viene directamente al servicio, pasa por el área de admisión y manifiesta que es víctima de algún hecho de violencia física, psicológica o sexual. Y posterior a ello, la admisionista le ofrece el servicio y de acceder se le apertura una ficha y pasa al área de atención. El área de atención está conformada por un equipo multidisciplinario, conformado por una psicóloga, una trabajadora social y una abogada. La finalidad de estas tres áreas es brindar un servicio multidisciplinario que le permita a la víctima no solamente contar con un patrocinio legal, sino también con una evaluación psicológica y una evaluación social que le permita verificar cuál es el nivel de riesgo en el que se encuentra la víctima y posteriormente ello sirva para contribuir a su proceso penal. La segunda forma de ingresar al servicio es por medio de una derivación, sea esta de la PNP, el Ministerio Público o cualquier institución que advierta un caso de violencia dentro de las competencias del Centro de Emergencia Mujer y Familia y nos derive el caso para una atención existiendo ya una denuncia previa por parte de la víctima. Con respecto a la pregunta de cómo se articula esta defensa legal con las áreas de psicología y social, pues como ya lo señalé, la víctima pasa a una evaluación social y una evaluación psicológica, la cual permitirá, dentro de la evaluación psicológica, identificar si se encuentran indicadores o no de afectación psicológica que permita acreditar la presencia de una afectación y sostener una imputación en contra del denunciado. Y la evaluación social permite identificar indicadores de riesgo, cuál es el nivel de riesgo que cuenta la víctima, cuáles son estos factores de riesgo, por ejemplo, si esta víctima sufre de una dependencia económica, si esta víctima cuenta con una red familiar idónea, si esta víctima sufre de alguna discapacidad que le impida y no le permita trabajar o poder solventar algunos gastos, algunas necesidades. Todo ello con la finalidad de contribuir a que la víctima pueda obtener un acceso a la justicia. Doctora, desde su perspectiva como trabajador del SEM, ¿cuáles son los factores de vulnerabilidad más comunes que ha visto en su trabajo de día a día? Bien, cuando hablamos de factores de vulnerabilidad, pues tenemos que tener en cuenta que tenemos dos poblaciones distintas, que son las personas adultas y los menores de edad. Definitivamente un menor de edad es una persona mucho más vulnerable porque no se puede defender por sí solo, dependiendo de la edad que tiene, lo ubica en una situación de mayor vulnerabilidad y tenemos casos de delitos sexuales, así como violencia familiar en agravio de menores de edad. También tenemos a las víctimas en estado de gestación y adultos mayores, que muchas veces también son incluidos en un gran índice de denunciantes de violencia familiar porque son agredidos por sus hijos, tanto física como psicológicamente, y están muchas veces en una situación de abandono en donde no reciben los cuidados adecuados y son casos que también vemos y son personas vulnerables. Otro ámbito de vulnerabilidad que consideramos es la dependencia económica. Lamentablemente las mujeres en su mayoría, que es el público que atendemos,
presentan una dependencia económica que les impide desarrollarse laboralmente. Esto les genera una necesidad a seguir al costado de su agresor y soportar y tolerar agresiones físicas, psicológicas, porque no tienen una fuente de ingreso que les permita independizarse y en estos casos tienen hijos que necesitan mantener, y al no poder ellos solventarse por sí mismas es que siguen permaneciendo al lado de los agresores, lo que las convierte en personas aún más vulnerables que el resto de las demás víctimas. Doctora, ¿cuál ha sido el caso más resaltante o complejo de feminicidio o tentativa de feminicidio que ha tenido en su despacho y qué estrategia legal fue decisiva para lograr la sanción del agresor? Gracias. A lo largo de mi desempeño profesional, que ya son casi 7 años en un centro de emergencia mujer, uno de los casos más resaltantes fue un caso de tentativa de feminicidio con arma blanca. Pero lo curioso del caso es que el imputado era una persona ciega. Entonces, en un inicio, el Ministerio Público imputó el delito de tentativa de feminicidio, pero como argumento de defensa se sostuvo de que nunca se tuvo la intención de matar a la víctima, sino solamente generar lesiones, ya que la víctima no falleció y la cantidad de días que se le otorgaron no superaba los 20 días. Entonces, el fiscal se mantuvo con la imputación y llegamos a juicio. La estrategia que se planteó desde un inicio fueron la ubicación de las lesiones. La víctima presentaba lesiones a la altura del cuello, a la altura del rostro y a la altura de las piernas. Entonces, cuando se interrogó al médico legista, se hizo hincapié en que estas lesiones estaban muy cerca de venas vitales para la vida, y que era imposible poder determinar si la intención del imputado iba a ser únicamente lesionarla y no matarla, considerando que había apuntado a un nivel de la cara de la víctima y que había agredido también a la altura de la pierna. Entonces el colegiado consideró no solo este factor, sino también la propia declaración del acusado, quien se sometió a un interrogatorio, al cual yo le formulé la pregunta: si usted indica que si solamente quería agredir a la víctima, ¿cómo explica que tiene lesiones? Que solamente la agredió por la parte baja, porque él decía que solamente el cuchillo, el arma que utilizó, lo estaba punzando por debajo. ¿Cómo explica que la víctima presentaba cortes a la cara, a la altura del rostro? Y no pudo explicar ello. Esa declaración, aunado al contexto de violencia familiar, porque la víctima ya lo había denunciado por hechos de violencia familiar, que lamentablemente no había prosperado porque ella ya había desistido del caso, pero existían denuncias previas, contribuyeron a que, a pesar de su condición de ceguera, fuera condenado y confirmado por la sala a una condena por tentativa de feminicidio. Continuamos con la siguiente pregunta, la cual es: ¿considera que el delito de feminicidio está siendo correctamente visibilizado o se tiende a camuflar bajo la figura de homicidio simple cuando la víctima es un miembro del grupo familiar? Creo que como parte de la labor que ejercemos los defensores de víctimas de los centros de emergencia mujer, tenemos que verificar si este caso se puede recalificar. Hay casos que inician como presuntos homicidios simples y que en el decurso de la investigación nosotros postulamos y solicitamos su recalificación. He tenido la oportunidad de atender un caso en el cual la víctima recibió un balazo por parte de su pareja e inicialmente la Fiscalía lo tipificó y lo formalizó como tentativa de homicidio. Y posteriormente, ya entrevistándonos con la víctima, felizmente la víctima no perdió la vida y ella los indicó a él como el autor del hecho. Fue sometida a diversas operaciones porque la bala se quedó alojada y hasta el día de hoy no la pueden extraer porque está en una zona muy delicada dentro de su cuerpo.
Ella los indicó y posteriormente con las referenciales de su familia se logró acreditar que existía todo un contexto de poder en donde el imputado abusaba del poder y dominaba todas las decisiones de la víctima, la nulificaba en cuanto a poder gozar de libre albedrío respecto a la toma de decisiones, de poder comunicarse con su familia, poder salir del lugar donde la tenía hospedada, porque vivía en un hospedaje, y posteriormente el Ministerio Público lo recalificó como tentativa de feminicidio y ese caso también llegó a sentenciarse y confirmarse por la sala, ¿no? Imponiendo una pena de 25 años contra el imputado. Doctora, ante un caso de feminicidio por ensañamiento o alevosía contra una mujer, ¿cree usted que la defensa procesal que hace el SEM logra frenar las estrategias de defensa de los agresores? Bien, sí. Consideramos que en principio el SEM, como lo indiqué al inicio, brinda un patrocinio legal desde el inicio de las diligencias. Esto es desde que se apertura la investigación hasta el término de la misma, que puede llegar incluso hasta la Corte Suprema, y contamos con personal en la ciudad de Lima para que pueda seguir sosteniendo nuestra pretensión civil. Con respecto a el ensañamiento o alevosía, nosotros nos basamos en lo que se pueda recabar en la investigación. Los actos de investigación iniciales son fundamentales para poder sostener más adelante cualquier agravante respecto a la conducta que se va a imputar. Revictimice a la víctima, ¿no? Porque además de su rol como víctima, está siendo juzgada e imputada como una agresora, cuando muchas veces lo que sucede es que en el ejercicio de su legítima defensa y ante una agresión ilegítima por parte del denunciado, pues este ejercicio de una legítima defensa pues genera quizás una uña, quizás el repeler un ataque ilegítimo con una tabla o con un objeto contundente, le genere probablemente algún tipo de lesión, pero que no se va a equiparar a los golpes o golpes de puño que puede presentar la víctima, ¿no? Al momento del hecho. Cada caso es único y cada caso se tiene que ver desde la óptica del enfoque de género, que es lo que rige el principio de la Ley 30364, así como nuestro protocolo de atención. Doctora, mirando hacia atrás en los casos penales que han marcado su trayectoria dentro del SEM, ¿cuál diría que ha sido el obstáculo institucional o la barrera burocrática más frustrante que ha tenido que enfrentar para alcanzar justicia en un delito contra la vida o la salud? En los casos que nosotros venimos patrocinando, la mayor dificultad que afrontamos son los plazos de resolución de los procesos. Lamentablemente hay casos que demoran más de 3, 4 años en que se resuelvan. ¿Esto por qué? Porque puede ser que llegue a una etapa de juicio temprano, pero no se presenta el reo, se lo declara contumaz. Entonces pasa bastante tiempo, muchas veces hasta prescribe la acción penal. En otros casos, la investigación se da en un tiempo prudencial dentro de lo que establece la norma, pero los juzgados unipersonales se encuentran saturados con la carga procesal que afrontan y programan casos para el siguiente año, después de más de año y medio de ocurrido el hecho, y eso le genera a la víctima una sensación de injusticia, ¿no? Que su caso no se resuelva con celeridad y que tenga que pasar un año sin que pueda obtener una sentencia justa. Por lo que considero que esto se podría mejorar ahora que en nuestra ciudad ya se encuentran instaurados los juzgados de flagrancia delictiva, con precisamente una actuación inmediata solicitando la incoación de proceso inmediato. Porque estos casos, refiriéndome exclusivamente a los casos de agresiones contra la mujer integrantes del grupo familiar, regulado en el 122b del Código Penal, castigan la violencia física y la violencia psicológica, que se puede acreditar con una evaluación física o con una evaluación psicológica y con actos de investigación urgentes que se pueden realizar dentro de las 48 horas de la detención.
Esto genera que la víctima pueda, que ya hemos tenido casos también, pueda tener una sentencia dentro de 3 a 4 días. Ya le genera una sensación de tranquilidad porque la ley no establece penas suspendidas para este tipo de delitos, sino penas efectivas. Sin embargo, si es que es la primera vez, estas penas van a ser convertidas a jornadas laborales con la condición y con una prognosis favorable de que este agresor no va a volver a cometer el delito. Entonces, esa sensación ya le genera una mayor protección a la víctima. Sin embargo, si esta víctima espera 1 o 2 años, muchas veces el agresor vuelve a agredirla pese a que cuenta con medidas de protección, porque no hay una sanción penal aún para este agresor, lo cual ya convierte el caso en un caso de reincidente o en un caso de habitual, porque aún en casos en donde hay sentencias, el agresor persiste en agredir a la víctima y tenemos varios de esos casos, ¿no? Por eso considero que a través del Poder Judicial la mayor oportunidad sería que estos casos, no solo la violencia física, sino también la violencia psicológica, se puedan incoar como procesos inmediatos. ¿Por qué? Porque la víctima puede pasar por una evaluación psicológica que acredite si este hecho, el cual ella denuncia, le ha generado o no le ha generado afectación. Los elementos que se reúnan en esas 48 horas son los mismos que se sustentan en un juicio oral que va a demorar 2 años. En ese sentido, ¿cuál sería la diferencia? Únicamente que el fiscal y que la policía de manera articulada puedan iniciar detenciones por violencia psicológica teniendo el resultado de una evaluación psicológica. Tal cual lo hacen, detienen a las personas cuando el reconocimiento médico arroja más de un día de incapacidad. Pero no se está haciendo. No se está haciendo y no se hace. Las detenciones por agresiones se dan exclusivamente por violencia física y psicológica o exclusivamente violencia física. Pero no se da en los casos en donde el agresor exclusivamente agrede psicológicamente a la víctima, la insulta, la menosprecia, la humilla. En esos casos no se está dando y esa víctima de violencia psicológica tiene que esperar 1, 2 o hasta 3 años para que se fije fecha para su juicio oral y esperar a ver si el agresor se presenta, porque si no se presenta se lo declarará reo contumaz y tendrá que seguir esperando para acceder a la justicia. Esa sería la mayor dificultad que afrontamos en estos casos. La construcción de la alevosía en el asesinato, artículo 108.3. En un homicidio calificado por alevosía, la defensa siempre argumenta que una pelea previa elimina esta agravante. Desde su experiencia, doctor, en el juicio, ¿cómo destruye ese argumento? Bueno, en realidad depende. Efectivamente, el artículo 108 regula distintas circunstancias agravantes del delito de homicidio, que normalmente nosotros conocemos como el delito de homicidio calificado o de asesinato. Dentro de esas circunstancias agravantes se encuentra el causar la muerte mediando la circunstancia de alevosía, que normalmente la conocemos como causar la muerte a traición, es decir, que el autor, viendo el estado de indefensión de la víctima, busca garantizar o minimizar cualquier riesgo que pueda obstaculizar el objetivo que está buscando. Esto es causar la muerte de la otra persona. Entonces, el hecho de que exista una riña previa va a depender en qué momento se dio esta riña para poder verificar si estamos ante una alevosía o no. Normalmente, si la riña es previa y es inmediata a la muerte, podemos considerar que efectivamente no estamos ante una muerte con alevosía. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba hace un momento, la alevosía implica de que exista una situación de ventaja por parte del autor con la víctima. Pero el hecho de que exista una riña inmediatamente previa ya hace prever de que la víctima estuvo consciente o estuvo avisada de esta riña y del probable accionar o la conducta del agente. Sin embargo, si existió una riña previa, pero ha pasado bastante tiempo, como horas, entre la riña y la muerte, se podría verificar que efectivamente pudo haberse causado una muerte con alevosía. Es más, el despacho fiscal, bueno, no mi persona, sino el otro fiscal adjunto que labora en este despacho, hace poco también tuvo un caso donde se causó la muerte de un joven, mediando justamente esta circunstancia agravante de alevosía.
Si bien es cierto, existió una riña previa porque todo ocurrió dentro de una discoteca donde estas dos personas, dos jóvenes, habían tenido una riña previa por una señorita, por el cortejo de una señorita. Sin embargo, no trascendió a más. Luego de este hecho es que la víctima sale junto con sus amigos de esta discoteca y el autor o el imputado, ya quedándose un poco disconforme con la discusión, es que obtiene un cuchillo por parte de un amigo que también está en el interior de esa discoteca y decide perseguir al agraviado. Y aprovechándose de su estado de ebriedad y también de que el agraviado se encontraba de espaldas, es que le introduce el cuchillo en la zona cervical, en el cuello, valiéndose justamente de esta circunstancia de desventaja que tenía el agraviado, ¿no? Y bueno, el fiscal pudo obtener una sentencia con esta calificación jurídica porque también se pudo determinar que si bien es cierto existió una riña previa, pero la muerte no fue inmediatamente a esa riña, sino que transcurrió minutos, o además creo que cerca de una hora, hora y media, hasta que se produce la muerte a traición de esta persona, ¿no? O sea, va a depender de las circunstancias en la cual se dé el hecho para verificar si estamos ante un hecho que pueda ser calificado como una muerte mediante alevosía o un homicidio simple. ¿Ya? Ya. Doctor, ¿qué indicio considera más importante en la escena del crimen? Correcto. Dentro de la criminalística o dentro de nuestra labor en la investigación sobre todo de un homicidio o la muerte de una persona, no podemos establecer de que exista un indicio o una evidencia que sea más importante para poder esclarecer el hecho o continuar con esta investigación, ¿no? Básicamente todas son importantes. En especial, sobre todo, el tema del cadáver, el adecuado manejo del cadáver, el adecuado manejo de la escena propiamente del crimen, nos permite primero hallar indicios biológicos que pueda tener el propio cadáver, porque normalmente si se trata de una muerte violenta, la víctima antes de que fallezca, antes de que muera, normalmente tiende a tener actos de defensa. Y muchas veces se puede hallar material biológico en las uñas de la víctima o en otras partes del cuerpo. Por ejemplo, si una víctima ha sido sometida previamente a un acto sexual no consentido, se puede hallar material biológico en su cavidad vaginal, en su cavidad anal, que nos permita posteriormente homologar con la persona que haya causado la muerte de la víctima, ¿no? También otros elementos biológicos que se puedan hallar dentro de la misma escena, como por ejemplo charcos de sangre o que como un acto de defensa la gente haya sido o el autor haya sido herido y que se pueda hallar esa muestra sanguínea en la misma escena. O sea, por eso es importante, primero, que el personal policial que llega a la escena, primero haga una adecuada preservación de la escena, aísle la escena para que no existan personas ajenas como testigos, familiares que puedan ingresar y contaminar la escena. Eso es primordial, por eso justamente dentro de las capacitaciones que se realiza la policía, que sobre todo se realiza la labor de patrullaje, se incide en esto, ¿no? De que si tienen conocimiento de un hecho violento que pueda ser vinculado a un homicidio, primero hagan un aislamiento de la escena y puedan preservar todos los indicios hasta que llegue el personal especializado y el Ministerio Público para que puedan recoger estas evidencias, porque la mayor fuente de información que tanto el Ministerio Público como la policía tiene para poder esclarecer un hecho es la propia escena del crimen, tanto con el cadáver y los indicios biológicos que se puedan hallar, y sobre todo también para poder desvirtuar o poder corroborar alguna hipótesis que podamos tener, porque normalmente si en un caso el Ministerio Público postula un homicidio agravado o un feminicidio, por otro lado, la defensa siempre va a pretender postular que este delito o este hecho pueda ser calificado un delito menos grave, ¿no? Como un homicidio. Por eso las evidencias que se hallen en la escena del crimen nos van a poder permitir de alguna manera reconstruir cómo se dio la dinámica de la muerte y ver si estamos ante una circunstancia agravante que pueda ser calificado como un homicidio calificado, un asesinato o hasta un feminicidio, ¿no? Doctor, en la práctica fiscal, ¿cuál es el criterio determinante para calificar un hecho como lesiones graves, artículo 121, en lugar de una tentativa de homicidio, en el artículo 106? Correcto.
Dentro de la práctica fiscal, cuando se investiga un hecho que involucra, no causarle la muerte a una persona, sino que este hecho haya quedado en grado de tentativa, es decir, no se haya concretado la muerte, siempre la duda o la incertidumbre va a ser en cuanto a la calificación jurídica. Si esta va a ser calificada como una tentativa de homicidio o las lesiones leves o graves, dependiendo de la gravedad de las lesiones. Y bueno, para resolver esta problemática ya tenemos diversos pronunciamientos de la Corte Suprema que nos indican de que debemos de ver cuál ha sido el ánimo de la gente, de la gente o del autor de este hecho. Que si bien es cierto, para que exista una tentativa de homicidio debe existir un ánimo necandi, esto es el ánimo de causar la muerte a otra persona. Pero, ¿qué ocurre? De que este ánimo queda en el fuero interno de la persona. O sea, es un aspecto que no podemos verificarlo de manera objetiva. Tal es así que el Ministerio Público, junto con la policía, para poder realizar una adecuada calificación jurídica, debemos de valernos de los elementos objetivos que se tienen o que circundan al hecho como tal. Como por ejemplo los medios utilizados para la agresión, que puede ser un cuchillo, un objeto contundente, un instrumento contundente, o las zonas o los lugares del cuerpo en las cuales se hayan producido esas lesiones, porque es distinto que una lesión se produzca en la pierna o que una lesión que se produzca en zonas o lugares vitales, ¿no? Como por ejemplo el cuello, el pecho, zonas cercanas a zonas vitales como el corazón. De eso va a depender de esos factores, de la intensidad de las lesiones, de las zonas en las cuales han sido afectadas con esta lesión y sobre todo el contexto en el cual se da esta agresión. Si por ejemplo ha mediado de por medio amenazas o que durante la agresión se hayan producido amenazas como por ejemplo te voy a matar o algo similar, todos esos aspectos nos pueden llevar a concluir de que la intención de la gente no solamente ha sido lesionar a una persona, sino que por el contrario su intención ha sido quitarle la vida, que quizás por una intervención inmediata de alguna persona o de alguna autoridad ese objetivo se vio truncado, ¿no? Entonces ante tal situación estaríamos ante una tentativa de homicidio. Son los factores que debemos de verificar para poder realizar una adecuada calificación jurídica respecto a este hecho. Doctor, ¿qué hace el fiscal cuando en el certificado médico legal arroja 9 días de descanso? Lo que formalmente es una falta contra la persona, pero el agraviado terminó con secuelas psicológicas graves o una enfermedad evidente. Correcto. Dentro de los delitos contra la vida y el cuerpo de la salud, definitivamente un factor importante es los días de incapacidad médico-legal. Este factor va a determinar si estamos ante una conducta que pueda ser calificada como una falta contra la persona, o un delito como tal, que puede ser un delito de lesiones leves, delito de lesiones graves, o hasta una tentativa de homicidio, como lo hablábamos hace un momento. Ahora, ese factor cuantitativo de los días de incapacidad médico-legal no es el único que nos va a permitir calificar una conducta en una falta o una lesión como tal, como un delito. Debemos de verificar dentro del hecho que se investiga si ha mediado algún instrumento o las circunstancias propias de la agresión que nos permitan agravar esta conducta. Tal es así que el artículo 441, que regula la falta contra la persona, establece que si bien es cierto una lesión contra una persona y los días de incapacidad no superan los 10 días, debería ser calificado como falta. Sin embargo, si han existido medios o instrumentos que le den gravedad a este hecho, pueden esta conducta ser calificada como un delito. Un claro ejemplo es que una lesión, por ejemplo, haya sido causada con un cuchillo y que la víctima, producto de esta agresión, haya, no lo sé, recibido de acuerdo al certificado médico legal, 4 días o 5 días de incapacidad médico legal. Sin embargo, lo que también se debe valorar es el instrumento con el cual se ha causado esta lesión, que en este caso sería un arma blanca, un cuchillo. Por lo tanto, este medio utilizado para causar esta lesión
y sumado al tema de los días de incapacidad médico-legal, nos permitiría a nosotros como Ministerio Público realizar una calificación jurídica más adecuada, que podría ser en el delito de lesiones leves, que ya sería como tal un delito, ¿no? Doctor, ¿la presión mediática afecta a las investigaciones? Bueno, de alguna manera podría afectar a la investigación. Bueno, lo cual no debería ocurrir. En realidad, el Ministerio Público es autónomo y actúa con objetividad, independientemente de la presión que pueda surgir de manera interna dentro del mismo Ministerio Público por nuestros superiores, o de fuente externa, como pueden ser los medios de comunicación o los familiares. Pero siempre existe un factor en el cual la presión médica que surja de la prensa ante la disconformidad en cuanto a cómo se lleva una investigación, o la calificación jurídica misma que se pueda realizar un hecho que se está investigando, pueda afectar de alguna manera la labor del Ministerio Público. Que duda cabe que en algunas ocasiones se ha visto que la prensa no está conforme, quizá por un tema de desconocimiento con la calificación jurídica que el Ministerio Público haya realizado a un hecho, ¿no? Sobre todo se da cuando la muerte se haya causado a una mujer. Generalmente, lo digo que por un tema de desconocimiento, quizás por los medios de comunicación, y bueno, no es reprochable porque no son personas que tengan conocimiento de las leyes, creen que toda muerte causada hacia una mujer debe ser calificada como feminicidio. En base a eso es que buscan que se le sancione a una persona con una pena más gravosa, como que podría llegar a ser una cadena perpetua. Sin embargo, desconocen de los criterios o de los contextos que debe existir en cuanto a la muerte hacia una mujer para que esta pueda ser calificada como feminicidio. Básicamente ello de alguna manera termina afectando, no diría yo la investigación como tal, pero sí quizás el tema de la presión, las marchas, las protestas a la labor que pueda realizar el Ministerio Público, o también la misma policía, ¿no? Y a veces también la presión mediática en cuanto a resolver un caso puede buscar o puede conllevar a que no se logre la ubicación inmediata de una persona, porque lo cierto es que a veces cuando tomamos conocimiento de un hecho siempre tenemos una hipótesis y quizá varias personas sospechosas que puedan haber cometido este delito. Bueno, en algunas ocasiones ya se tiene un sospechoso. Sin embargo, el Ministerio Público, junto con la policía, pretendemos manejar con reserva esta información para justamente garantizar la ubicación y captura de esta persona. Pero a veces la familia hay la filtración de información que llega a los medios de comunicación, y los medios de comunicación ventilan esta información y ponen en sobreaviso a la persona a la cual el Ministerio Público y la policía ya tiene como sospechosa, y eso a veces imposibilita o impide la labor del Ministerio Público y de la policía para justamente ubicar y lograr la captura de esta persona que ya nosotros tenemos como el principal sospechoso o ya investigado respecto a la muerte de una persona, ¿no? Básicamente ello. Buenas tardes, doctor Tito Damián. La pregunta es, ¿cuál ha sido el caso más resaltante o complejo de homicidio o tentativa de homicidio que ha tenido en su despacho? ¿Y qué estrategia legal fue decisiva para lograr la sanción del agresor? Buenas tardes chicos. Bueno, primero, en la fiscalía en la cual yo laboro, que es la Fiscalía Mixta de Gregorio Albarracín Achipa, que abarca toda la competencia territorial del distrito de Gregorio Albarracín, tiene un alto índice delictivo, y sobre todo los delitos contra la vida y el cuerpo de la salud es uno de los delitos muy frecuentes en este distrito. Tal es así que estamos muchas veces tenemos que investigar delitos como los delitos de homicidio, homicidio calificado, feminicidio y otros delitos dentro de esta categoría o este tipo de delitos contra la vida y el cuerpo de la salud. Dentro de mi experiencia en esta fiscalía, que es cerca de 4 años, me ha tocado ver varios casos de esta naturaleza. Sin embargo, hay algunos que me han marcado y que a mi consideración resultan resaltantes y complejos en cuanto a la investigación. Uno de ellos ha sido el delito de un homicidio calificado en agravio de una ciudadana de ese distrito que se dedicaba al comercio. Que bueno, es un caso que aún, si bien es cierto, ya culminado con una sentencia, sin embargo está aún en trámite hasta que esta no quede firme.
Por lo tanto, solamente podría darles algunos detalles generales, ¿no? Esta ciudadana el día 1 de diciembre del año 2024 fue cruelmente asesinada por parte de su trabajador. Lo complejo de esta investigación fue en un primer momento la identificación y la individualización del autor de este crimen. Si bien es cierto, el crimen se habría suscitado en su vivienda, la cual tenía un sistema de cámaras de biovigilancia que, bueno, sabíamos que había captado al menos el ingreso del autor, la salida y la dinámica que se dio al interior de esta vivienda. El obstáculo que tuvimos junto con la policía al momento de abordar la escena del crimen fue obtener la contraseña del DVR que almacenaba las imágenes de esta cámara de biovigilancia. Esto debido a que la víctima era la única persona que tenía conocimiento de la contraseña. Y sabíamos que el hecho de enviar este dispositivo a Lima para que puedan destruir la contraseña e ingresar al contenido de esas imágenes iba a demandar mucho tiempo. Pero es así que, sumada a la información preliminar que teníamos de algunos familiares, es que logramos obtener dentro de las primeras 24 horas la contraseña e ingresar luego de varios intentos con las cámaras las imágenes de la cámara de biovigilancia. Y efectivamente pudimos corroborar la hipótesis inicial que teníamos con la policía de que la persona o la última persona que había visto con vida a la víctima era un trabajador que laboraba en el lugar donde vivía la agraviada. Luego, otro obstáculo dentro de ello era justamente, dado que ya el periodo de flagrancia ya había culminado, era imposible que logremos la captura de esta persona, que si bien es cierto sabíamos quién era, en el aspecto de que era un trabajador, pero no teníamos su identidad completa. Tal es así que tuvimos que realizar labores de indagación dentro de la misma escena del crimen para poder hallar alguna información como un número de teléfono o alguna tarjeta que nos permite identificar a esta persona plenamente. Esto con su nombre y su documento de identidad. Y fue la información que hallamos en una tarjeta y también en la computadora de la víctima que nos permitió ubicar el último número de teléfono que tenía el contacto entre la agraviada y el autor del crimen, que nos permitió luego identificar a esta persona. Identificar y sobre todo poder realizar una labor de geolocalización junto con el personal de la policía y ubicar a esta persona en Arequipa. Tal es así que ante ya la información de la identificación de esta persona se tuvo que realizar un requerimiento al juzgado, que es el requerimiento de detención judicial, que nos permitió que el juzgado, dentro del cúmulo de evidencias que teníamos acopiado durante las primeras horas de conocer el hecho, nos permitió que el juzgado nos otorgue esa medida. Tal es así que luego de un par de días, 2 semanas para ser más exactos, se pudo ubicar a esta persona y luego afrontar un pedido de prisión preventiva que luego nos permitió al final concretar otros actos de investigación que lo permitieran vincular con el hecho que se estaba investigando. Lo cual, bueno, finalmente el Ministerio Público junto con la ayuda de la policía logró que esta persona pueda ser condenada, ¿no? Básicamente. ¿La retractación de la víctima afecta mucho el caso? Sí. Sí, en algunas oportunidades y de acuerdo a los delitos que se investiga y que se procesa, podría afectar el caso. Sin embargo, tanto el Ministerio Público como también el Poder Judicial, de acuerdo al delito que se está investigando o procesando, puede advertir ciertos factores que nos permitan verificar que esa retractación es inválida. Normalmente la retractación en una víctima se puede dar, o lo que en la práctica hemos podido ver es en los delitos de agresiones contra integrantes del grupo familiar, que se da en un contexto de violencia familiar, o también en los casos de tentativa de feminicidio, donde si bien hay una primera sindicación de la víctima, de la agraviada, quien señala que el autor o la persona que le habría causado las lesiones o el intento de muerte es, no sé, por ejemplo, un ejemplo, su pareja o su expareja, es una sindicación inicial que se tiene. Sin embargo, luego ya cuando pasamos otro estadio del proceso, como por ejemplo es el juicio oral, donde ya la víctima tiene que ante el juez, garantizando el principio de inmediación y de contradicción,
señalar las circunstancias en las cuales habría sido agredida es que se produce esta problemática de la retractación de la víctima. Es en este estadio en el cual la víctima, ya sea por diversos factores, por un tema familiar, por un tema económico, o etcétera, la víctima termina indicando de que la persona a quien le habría agredido sería otra, o en su efecto muchas veces indican que la lesión se la autoprovocaron, ¿no? Sin embargo, como les mencionaba, ya la Corte Suprema en un acuerdo plenario ha establecido que en algunos delitos, por ejemplo también los delitos sexuales y delitos de similar naturaleza, se debe valorar no solamente la declaración que una víctima da o la información que da una víctima en juicio, sino también otros factores, como también la declaración previa que haya podido otorgar esta víctima, también el acercamiento o la relación que haya tenido la víctima posterior al hecho que se está investigando o se está procesando hasta el momento que la víctima da su declaración en juicio. También otros factores que puedan incidir en cuanto a que hayan conllevado a esta retractación o cambio de versión, que puede ser, como les mencionaba, un factor económico, que la víctima depende económicamente de esta persona. Y estos aspectos le permiten a los jueces verificar que esa declaración que está brindando en estadio de juicio oral, que se considera como una retractación, no tenga validez si se toma en cuenta la indicación inicial que haya podido brindar o la declaración inicial que haya podido brindar a nivel de la policía o a nivel del Ministerio Público. Doctor, y para terminar y concluir esta entrevista, la experiencia diaria ¿cómo equilibra el fiscal la urgencia de requerir una prisión preventiva dentro del plazo de flagrancia con la demora de los laboratorios forenses en entregar los resultados de absorción atómica o dosaje etílico? Agradecemos de antemano su colaboración en esa entrevista y esperemos que a nuestro salón nos sirva de gran aporte. Gracias. Perfecto, no, gracias a ustedes, chicos. Bueno, respondiendo a la pregunta que plantean, definitivamente para la policía, que es ahora la entidad que debe realizar la investigación de manera operativa, y el Ministerio Público quien realiza el control o la supervisión jurídica de la labor que realiza la policía, es una labor muy demandante. El hecho de completar una investigación dentro de un plazo de detención, que tal como lo establece nuestra norma constitucional y procesal, es de 48 horas cuando se produce la detención de una persona. Entonces, dentro de esas 48 horas, tanto la policía como el Ministerio Público nos vemos como a veces con muchos obstáculos, ¿no? Primero, el tema de la ubicación de testigos. En segundo lugar, el tema de la obtención de los resultados de determinadas pericias que se vayan a realizar. Sin embargo, va a depender bastante de que dentro de este plazo se pueda obtener resultados positivos para una investigación que luego pueda conllevar al requerimiento de una prisión preventiva. Es el factor de experiencia y el factor de coordinación que debe existir entre la policía, el Ministerio Público, con las otras entidades vinculadas a la investigación de un delito, ¿no? En este caso, la unidad médico-legal para la obtención de el resultado de determinadas pericias, y también la Oficina de Criminalística de la Policía Nacional de Perú. El tema de experiencia vinculado al hecho de que tanto la policía como el Ministerio Público, una vez que toman conocimiento de un hecho delictivo, deben de plantearse una hipótesis o varias hipótesis de lo que pudo haber ocurrido, y en base a esa hipótesis determinar cuál va a ser su objetivo y cuáles van a ser los elementos o actos de investigación indispensables que tienen que realizar durante ese plazo, porque recordemos que tenemos un plazo recortado de 48 horas, así que vamos a tener que prescindir de algunos actos de investigación que quizás podrían aportar determinada información, pero debemos de primar en la realización de otras diligencias que son más importantes, que nos van a permitir no solamente esclarecer los hechos, sino que también que nos van a permitir más adelante poder requerir una prisión preventiva y garantizar de que una persona que se encuentra detenida pueda estar sujeta al proceso en las otras etapas procesales, ¿no? Como la etapa intermedia y también el juicio oral. Tal es así que, por ejemplo, también dentro de los obstáculos que, como les mencionaba hace un momento, es que nos enfrentamos ante una situación de un plazo corto de 48 horas, es la obtención del resultado de pericias, como por ejemplo la absorción atómica, en el caso en el cual nos encontremos
investigando, no lo sé, un delito que esté vinculado al uso de un arma de fuego o la tenencia ilegal de armas de fuego. Aquí, por ejemplo, en la ciudad de Tacna no se realiza el resultado de esta pericia. Si bien es cierto, aquí en Tacna, el personal de la Oficina de Criminalística, el área de balística para ser más exactos, realiza la extracción de las muestras. Sin embargo, ellos no lo procesan, lo tienen que enviar a Arequipa para que en Arequipa se pueda realizar el análisis de estas muestras, y eso conlleva tiempo. Es así que, como les mencionaba, la experiencia que tanto la policía como el Ministerio Público pueda tener en la investigación de estos casos va a permitir avisorar de que va a requerir de más tiempo. Tal vez así que si estamos ante la necesidad de obtener estas pericias, el Ministerio Público tiene la posibilidad, dentro de las primeras 24 horas de que se produce la detención de una persona, poder requerir al juzgado la ampliación del plazo mediante el pedido de requerimiento de detención judicial en flagrancia, y el juzgado nos puede dar hasta un plazo máximo de 7 días, ampliar la detención hasta un plazo máximo de 7 días, y en este plazo ya un poco más prolongado podemos obtener resultados de distintas pericias que pueda ser indispensable para poder nosotros requerir una prisión preventiva, ¿no? Otro obstáculo que quizá también tanto la policía como el Ministerio Público afronta en la investigación de un hecho, y sobre todo cuando hay un hecho de flagrancia delictiva, de por medio existe la detención de una persona, es el déficit de personal y el déficit de recurso logístico. Bueno, el recurso logístico ya lo hemos tocado en su momento, es el tema de que aquí en la ciudad de Tacna no se pueda contar con una oficina de criminalística adecuadamente dotada que nos permita obtener resultados de determinadas pericias de manera más inmediata. El otro factor u otro obstáculo que afronta tanto la policía como el Ministerio Público es el déficit de recurso humano. Lamentablemente, en la ciudad de Tacna, dentro del Departamento de Investigación Criminal, hay una oficina, que es la Oficina de Investigación de Delitos contra la Vida y el Cuerpo y la Salud, que es la que abarca todos los delitos vinculados a delitos de homicidios, sicariato, lesiones graves de toda la región de Tacna. Es decir, si ocurre una muerte violenta en Candarave, Tarata, Jorge Basadre o aquí en Tacna, todas esas investigaciones son derivadas a esta oficina. Y lamentablemente esta oficina tiene un recurso humano limitado. Sí, tiene una vasta experiencia en la investigación de estos delitos. Sin embargo, el hecho de que tenga un recurso humano limitado a veces impide que se puedan optimizar la realización de diversas diligencias. Lo mismo ocurre también con el tema logístico en cuanto al transporte. Tenemos conocimiento de que en la actualidad no cuentan con un vehículo propio que permita el desplazamiento del personal policial a distintos lugares para la realización de diligencia, ¿no? Como podría ser la inspección en la escena del crimen o la recabación de determinada documentación que pueda ser importante, la ubicación de testigos. De la misma manera ocurre con el Ministerio Público. Lamentablemente, por el poco presupuesto que se le otorga al Ministerio Público, impide que se pueda realizar la designación o nombramiento de mayor personal fiscal o mayor personal administrativo que nos permita manejar de mejor manera las investigaciones, porque un fiscal o un asistente puede tener la mejor disposición de realizar una investigación de manera adecuada y dentro de los plazos procesales. Sin embargo, debido a que existe una gran carga procesal, eso impide, sumado al hecho del déficit de personal, de que estos objetivos no se cumplan. Básicamente son los dos obstáculos institucionales que tanto el Ministerio Público como la policía comparte para poder garantizar una adecuada investigación y el esclarecimiento de un hecho, ¿no? Buenas tardes, doctor Álvaro Llanos Mamani. Agradecemos su tiempo. El propósito de esta entrevista es conocer su experiencia práctica como abogado litigante, cómo se materializa la defensa de los agraviados e imputados en los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Agradecemos de antemano su apoyo a nuestra investigación. Doctor, referente al homicidio, ¿qué pruebas suele definir un caso de homicidio? Un caso de homicidio normalmente se resuelve por el tema de las pericias médicas, ¿no? En este caso, si hay un fallecido, ¿no? Un homicidio, tiene que haber una necropsia médico-legal, luego un informe de necropsia médico-legal. Este informe es decisivo para determinar la causa de la muerte y también en un juicio oral se determina
cómo es que se produjo un evento, ¿no? Cómo es posible, si digamos una determinada persona cometió un ilícito, si es posible que ella haya podido emplear el arma con la fuerza necesaria para producir un impacto, una trayectoria, definir todos estos contornos a través de un especialista, ¿no? En lo que es la materia de la medicina. Gracias. Doctor, ¿cuál es la defensa más difícil en estos procesos? Evidentemente cuando una defensa se puede complicar es cuando hay testigos, cuando hay cámaras de seguridad, ¿no? Cuando la prueba es marcadamente, digamos, suficiente para poder llevar a una persona a una prisión preventiva, luego a un juicio. Ese es el mayor inconveniente que un abogado puede afrontar cuando hay ese tipo de evidencias claras que no se pueden controvertir. Hablo de testigos principalmente que han estado en el lugar de los hechos. Son personas que van a poder dar un relato más circunstanciado. Las cámaras de seguridad son incontrovertibles siempre que se pueda identificar el rostro de una persona. En una investigación puede negar el imputado, yo no soy esa persona, ¿no? Pero se recurre a otros tipos de pericias, como unas pericias antropológicas, a la cual los especialistas llegan a determinar que por las fotografías, por los videos, ¿no? Que tal persona es el imputado, ¿no? Y así se define un caso de estos. Doctor, ¿qué errores comete más la defensa o la fiscalía? A ver, en el caso de las defensas, el error más posible, ¿no? El más frecuente se puede dar cuando solamente haces una defensa pasiva, ¿no? Es decir, hay una investigación y todo lo que plantea la fiscalía, uno solamente asiste a las diligencias, no planteas testigos, no propones algún tipo de reconstrucción de los hechos, no te asesoras con especialistas médicos, psicólogos, que te puedan ayudar a buscar una salida, ¿no? Para la situación que te plantea tu cliente. Cuando solamente te limitas a seguir lo que la fiscalía dirige como director de la investigación y no plantear nada en absoluto, no oponerte a algunos testimonios que pueden perjudicarte, también a las pruebas que no han sido obtenidas de manera legal. Cuando una defensa es muy pasiva, la fiscalía tiene todas las de ganar. En el caso de la fiscalía, ¿qué errores comete? Y los errores pueden ser no tomar unas declaraciones apropiadas, ¿no? a todos los testigos que son, digamos, cruciales para el caso, o cuando determinado testigo acude, estos testigos muchas veces no van a querer saber mucho del asunto, van a mentir en algunos casos, se van a abstener. La fiscalía tiene que buscar siempre mecanismos para asegurar su teoría del caso, ¿no? Si en un evento ocurre que hay testigos, el policía tiene que realizar, ¿no? Una identificación clara de quiénes son los testigos, ¿no? Y el fiscal perseguir en todo momento que estos testigos declaren en una investigación y después llevarlos a un juicio. Algunas veces la fiscalía comete el error de solamente citarlos a nivel policial, ¿no? Porque la investigación se centra actualmente en las comisarías y después no citarlos nuevamente a declarar en investigación ante el despacho fiscal, en presencia del fiscal. Entonces, en este tipo de casos, estas declaraciones no pueden ser empleadas en un juicio oral, porque el requisito claro es que esté presente el fiscal, ¿no? Y obviamente también se garantiza el derecho de defensa de las partes. Este tipo de casos puede ocurrir, ¿no? Quizás por una falta de preparación de algunos pocos fiscales. Estos casos ya no se ven, porque ya llevamos bastantes años, ¿no? Con el nuevo Código Procesal Penal aquí en la ciudad de Tacna. Ya no es tan nuevo, ya ni siquiera se emplea ese término, porque estamos avanzando con relación a otras ciudades que manejan el antiguo modelo del Código de Procedimientos Penales, que ya ha sido desfasado aquí en la ciudad de Tacna. Y considero que se han logrado grandes avances y no se suelen cometer ya esos errores iniciales de una investigación fiscal. Doctor, ¿y la intención de matar siempre puede probarse claramente? A ver, hablamos de un aspecto subjetivo, ¿no? En cuanto a lo que es el tipo penal. Aquí los imputados no van a decir, bueno, sí, yo tenía la intención de causar daño. No lo van a hacer. Lo que uno tiene que buscar es a través de peritajes, ¿no? El peritaje psicológico puede apuntar a eso, que sea consciente, ¿no? La persona a quien se le está investigando, consciente de sus actos
también la prueba médica si es que se le ha practicado un dosaje etílico, ¿no? O una pericia para determinar si tenía drogas en su cuerpo, acredite que en el momento de los hechos era plenamente consciente de sus actos. Eso es lo que se va a buscar. Actualmente, en materia de prueba, se busca que el imputado sea consciente de sus actos, ¿no? Porque no podemos entrar a la mente de un imputado y saber si en ese momento tenía o no la voluntad de cometer un delito o no. Así que este aspecto se llega a suplir, ¿no? Con algunos tipos de peritajes que son, digamos, de algún modo guías para lo que es la estrategia del caso de un fiscal. Entonces siempre vemos que se realizan peritajes psicológicos, ¿no? que se examina al imputado para ver si realmente era consciente de sus actos o no. Y doctor, con respecto a qué tan decisivo es el testimonio de un testigo en un juicio. Bien, aquí hay dos tipos de testigos que podemos identificar, el testigo presencial y el testigo de referencia. En este caso, cuando hablamos de testigos presenciales, definitivamente su aporte para un caso es crucial, porque son personas que han podido observar el evento ilícito, ¿no? Los de referencia son, por ejemplo, los padres, ¿no? Los hermanos, cuando digamos un caso de violación sexual, ¿no? O un caso de agresiones, ya. Hay un agraviado, el agraviado le cuenta a sus padres, a sus hermanos, me pasó esto, ocurrió esto. Los padres, los hermanos son testigos de referencia porque han escuchado, ¿no? Son testigos de oídas. Ellos no van a poder dar un relato tan importante para el caso porque solamente toman como referencia lo que les dijo el directo agraviado, ¿cierto? Entonces no van a ser tan relevantes. ¿Por qué? Porque la memoria falla, porque quizás el agraviado no les contó tantos detalles del hecho, se pueden confundir en el juicio, el abogado, el defensor siempre va a buscar alguna contradicción, ¿no? Y en base a eso construir su caso y debilitar el caso de la fiscalía. Entonces el testigo primordial para un caso es el mismo agraviado, ¿no? O un testigo presencial que haya visto cómo es que se cometió un delito. Y es importante, ¿no? Para la fiscalía reforzar, preparar bien a su testigo. Por preparar no se debe equivaler a que se le vaya a preparar para mentir o para decir lo que exactamente dice la acusación fiscal, sino hacerle recordar, ¿no? Los hechos antes de una declaración, brindarle su declaración previa, que lo revise, y también en el propio juicio oral hacerle preguntas abiertas, ¿no? Como ordena el código, para que poco a poco su relato vaya tomando fuerza, ¿no? En el caso de la defensa, lo que va a buscar es siempre destruir, ¿no? El relato de un testigo presencial se puede equivocar, ¿no? No puede recordar bien algún evento, puede confundir algunos hechos con otros, porque nuestro proceso penal dura muchas veces años para llegar a un juicio oral. Entonces la defensa técnica tiene que buscar eso, ¿no? Buscar un caso que recuerdo, por ejemplo, un caso de homicidio. Había un señor que era testigo, pero era mayor de edad, ¿no? Tenía sus 60 años y él en el momento de los hechos estaba tomado, ¿no? Entonces había ingerido bebidas alcohólicas y tenía problemas de la vista y estaba sin sus lentes. Entonces ese testigo, al momento de ser interrogado en el juicio oral, era altamente cuestionable, porque si él usaba gafas para poder reconocer a una persona y él no estaba además de ebrio, estaba sin sus lentes, entonces su relato para identificar a un presunto culpable, ¿no? Un presunto responsable de los hechos, es más débil, ¿cierto? Atacable, cuestionable. Entonces esos detallitos un abogado tiene que fijarse, ¿no? Al momento que se identifica el testigo, y lo observas, bueno, más allá de lo que pueda decir un acta, también tienes que preguntar y ver qué debilidad puede tener ese testigo, ¿no? A veces hay testigos que tienen algún tipo de interés, ¿no? Porque, digamos, eran algún tipo de amigo muy cercano, ¿no? Con el agraviado, o tenían alguna deuda de por medio. Entonces esas cosas se tienen que preguntar necesariamente y muchas veces se puede debilitar un caso porque los testigos no siempre van a ser neutrales, ¿no? En ocasiones algunos testigos se reúnen con las partes antes de dar su declaración y algunos no son tan, digamos, preparados y suelen decir eso en la propia declaración, ¿no? De que sí me reuní con tal persona antes de venir a este juicio, ¿no? Eso perjudica a quien sea que los esté planteando, ¿no?
Ahora pasamos al tema de lesiones, el cual la primera pregunta es ¿qué diferencia una lesión leve de una grave en juicio y qué dificultades existen para acreditar estas? Bien, lo principal aquí, uno puede revisar el Código Penal. La diferencia para las lesiones leves y graves son los días de incapacidad médico-legal. Esto está determinado de un modo cuantitativo en la legislación. Es decir, cuando superan los 10 días de incapacidad, estamos hablando de delitos de lesiones leves, y esto se extiende hasta los 20 días de incapacidad. Cuando superan los 20 días de incapacidad, se puede hablar ya de lesiones graves, ¿no? Esto el legislador lo ha establecido de manera arbitraria, ¿no? O sea, tenemos que basarnos en lo que al final el médico diga, ¿no? Si nos dice 15 días, nos dice 30 días, ver en qué rango de tiempo estamos, ¿no? Según lo que la ley dice. Pero también hay otro criterio cualitativo para poder distinguir estos dos tipos de delitos. Hablamos de cuando hay una desfiguración en el rostro de una persona. Aquí hablamos necesariamente de lesiones graves. Así, en realidad, la lesión no haya provocado, no haya superado los 20 días, se puede hablar de lesiones graves, ¿no? Es un ejemplo el más claro, cuando hay una desfiguración, cuando hay una incapacidad permanente, ¿no? Cuando una persona ya no puede caminar, ¿no? Estamos hablando de lesiones graves, ¿no? Ni siquiera tenemos que preguntarnos cuántos días va a estar incapacitado, ¿no? Según el médico legista. Ya al saber que no va a caminar, el diagnóstico, digamos que estamos ante un accidente de tránsito, ¿no? Y la persona ha perdido una pierna, listo, suficiente para poder decir que son lesiones graves. No tenemos que esperar a que el médico legista establezca un tiempo, ¿no? De cuánto se va a recuperar. Y aquí tenemos que distinguir dos cosas, porque en un juicio vas a encontrar primero lo que va a decir el diagnóstico del médico legista. El médico legista solamente se basa en las lesiones, digamos, las funcionales, ¿no? ¿Cuánto demora una lesión en poder recuperarse en sus tejidos primarios, ¿no? Es lo que nos indica un médico legista. Pero también hay un tiempo de rehabilitación, ¿cierto? Porque una persona que sufre un accidente de tránsito, digamos, el médico legista puede decir, bueno, va a estar 15 días, ¿no? Incapacitado para poder hacer sus actividades, pero ¿solo son los 15 días? No. También la persona ya se cerró su herida, digamos, ya le cosieron una lesión que tiene en el brazo, en la pierna, pero para poder salir al sol, a caminar, a correr, para poder hacer sus actividades normalmente, va a pasar unos días adicionales, ¿no? Eso es lo que llamamos un tiempo ya diagnóstico del médico tratante, ¿no? Cuando tú todavía sigues con medicamentos, cuando tienes que todavía hacerte tus chequeos, tienes que retirarte los puntos, todo eso ya corresponde a un tiempo adicional, que no lo considera el certificado médico legal, pero para el agraviado que va a reclamar un monto de reparación civil en un juicio, en un proceso penal, siempre va a tener que considerarlo, ¿no? Porque tu lesión no se va a curar con lo que te diga el tiempo, ¿no? Que establezca el médico legista, va a haber un tiempo adicional, eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Y la defensa, a ver, ¿qué es lo dificultoso para una defensa técnica en un caso de estos? El poder verificar, ¿no? Cómo se produce esta lesión. Muchas veces podemos decir que una lesión tiene algún tipo de complicaciones. Una complicación, por ejemplo, si es que la persona fallece en consecuencia de las lesiones, ¿no? Eso es un tema muy, muy delicado, ¿no? Ver hasta qué punto la conducta de una persona provocó el resultado. El clásico ejemplo, cuando ocurre una negligencia médica después, digamos, tienes un accidente de tránsito, uno atropella a alguien, la persona está en un estado, ¿no? delicado y concurre en este caso una negligencia médica. ¿Se le puede atribuir el resultado de muerte al que estaba manejando y atropella a un peatón? No. Si es que hay una negligencia médica, el médico tiene que responder por ese fallecimiento y el que estaba conduciendo el vehículo solamente responde por la lesión que ha provocado, ¿no? Aquí es importante la teoría de la imputación objetiva, que ya también puede ayudarnos a dar mayores luces a qué personas pueden responder por determinada acción y resultado, ¿no? de esta acción. ¿Cuál ha sido el caso más relevante a lo largo de su trayectoria que ha asumido el patrocinio en relación a este delito? A ver, en materia de homicidio, el caso que más puedo comentarles en este momento es un caso que se siguió
respecto a los agraviados por sus padres de familia de un menor de 4 años que en el 2018 había acudido a salud por un tema de una dolencia estomacal. Personal de salud, en total fueron 6 médicos que fueron investigados, habían atendido a este menor, habían dado diagnósticos, en algunos casos no habían atendido directamente, pero tenían el deber de atenderlo. Aún así se pasó el turno al siguiente, así hasta que los que llegaron a atenderlo diagnosticaron intoxicación alimentaria, dijeron que era síndrome bulímico, diabetes, ¿no? Pero no llegaron al diagnóstico adecuado. En realidad el menor tenía una dolencia que implicaba prácticamente sus intestinos se habían doblado, ¿no? Y no pasaba la comida, no podía evacuar tampoco el menor, porque tenía en sus intestinos el alimento, ¿no? Entonces el problema surgió así, donde los médicos no llegaron oportunamente al diagnóstico, no se realizaron las radiografías, ¿no? Para poder verificar ello, y el menor falleció, ¿no? Fueron aproximadamente más de 12 o 14 horas de evolución este mal diagnóstico, y el fallecimiento fue lo que causó, ¿no? Una investigación por el delito de homicidio culposo. Los médicos, algunos de ellos salieron absueltos, diversos motivos que explicaron en las sentencias. Algunos otros sí fueron encontrados responsables, principalmente uno de ellos, un médico que había realizado varias pruebas, tenía los exámenes y no pudo arribar al diagnóstico médico adecuado. En ese caso puedo recordar que el tema de la necropsia médico-legal fue el tema más vital para el caso, porque aclaraba cómo había sido la causa de la muerte. También hubo cuestionamientos, hubo peritos de parte, ¿no? Que acudieron a decir que no, que era imposible de verificar adecuadamente, ¿no? Que algunos decían que había un tema congénito, que el menor había nacido así, ¿no? Con características donde sus intestinos podían llegar a ese resultado, ¿no? Los médicos no podían prever ese resultado, pero eso fue descartado en las sentencias de primera y segunda instancia, porque era muy claro al momento de realizar la autopsia. El menor tenía pequeños orificios en sus intestinos porque se había torcido el intestino, y la comida, el alimento que estaba pasando por sus etapas de digestión ya no pudieron avanzar más, y obviamente el menor sentía un dolor, una punzada en el estómago, lo cual impidió poder alimentarse, ¿no? No podía alimentarse, tampoco había ido al baño, no había defecado el menor. De eso no se dieron cuenta en tantas horas los médicos, no preguntaron a los padres, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que el menor fue al baño, ¿no? O sea, hubieron varias cosas que no se consignaron en la historia clínica que determinaron digamos, una negligencia, ¿no? En sí, como lo conocemos los abogados, negligencia médica por parte de varios de estos médicos, personal de salud, y desgraciadamente el menor falleció, ¿no? Lo que podemos ver en este caso, considero importante esta defensa porque en la sentencia se reconoció la responsabilidad de salud, ¿no? Como tercero civil responsable, que no tenía mecanismos adecuados de control a su personal, que aquí había habido un descuido en realidad provocado porque el propio sistema de salud tiene varios defectos, ¿no? Sobre todo cuando los especialistas tienen que atender a un menor. Un ejemplo más que les puedo dar: cuando el menor llegó en la madrugada de salud, había una médico internista que estaba llevando a cabo su especialidad dentro de salud, pero tenía que ser monitoreada por el médico especialista, y en este caso la médico internista estaba sola, no estaba con la supervisión, ¿no? De su maestro, por así decirlo, y ella recetó un medicamento, metamisol, que es un medicamento que te ayuda a enmascarar el dolor, ¿no? Así lo llamaron los peritos en el juicio. Y esto de enmascarar el dolor implica que al menor lo calmas de su dolor, pero no detectas lo que él tiene en realidad. Así que eso es lo más cuestionable en un principio de la atención, y después apuntar a otras causas que no eran lo que decían los manuales médicos, ¿no? Primero tienes que palpar, digamos, la dolencia, ver si hay ruidos o no aquí en el área del abdomen,
Si no hay ruidos, entonces pasa a un siguiente análisis, ¿no? Pero eso se pasó por alto, ¿no? Se obvió en ese caso y fue desgraciadamente a esa falta de cuidado de los médicos que no se pudo arribar al diagnóstico adecuado y oportuno. Para culminar la entrevista, agradecemos su participación. La última consulta sería, mirando hacia atrás en los casos penales que han marcado su trayectoria como abogado litigante, ¿cuál diría usted que ha sido el obstáculo institucional o la barrera burocrática más frustrante que ha tenido que enfrentar para alcanzar justicia en un delito contra la vida, el cuerpo y la salud? Gracias. Bien, si pudiera decirlo en una palabra, es la sobrecarga, ¿no? Vemos que en instituciones como la Fiscalía hay fiscales que llevan 300, 400 casos, sobre todo en distritos como Cono Sur, ¿no? Ciudad Nueva. Los fiscales tienen mucha carga y lamentablemente no pueden atender todos los casos y priorizan los casos de detenidos, ¿no? Hablamos de delitos, digamos, como violación sexual y delitos menores, ¿no? Entre comillas, como son lesiones, donde una persona todavía está, digamos, con alguna lesión temporal, y luego personas que han fallecido, donde ya no se puede hacer nada, ¿no? Por la víctima, en realidad, buscar una reparación civil, ¿no? Buscar una pena para el responsable, pero al final no va a cambiar la situación, ¿no? De una persona en un proceso cuando ya la víctima ha fallecido, ¿no? Entonces, este tipo de casos se suele abandonar en cierta manera, ¿no? Si es que no hay una prisión preventiva por medio, este tipo de casos queda como en la menor prioridad, ¿no? Se tienen que atender otros casos que repercuten más en la colectividad, ¿no? O sea, el tema de la mediatización de los procesos penales implican muchas veces que se le dé más importancia a lo que sale en la prensa, ¿no? Si es que ocurrió un asesinato aquí en la ciudad, se da prioridad a ese caso, ¿no? Pero ¿cuántos casos llaman la atención de la prensa? Son realmente muy pocos, ¿no? Pero ¿qué pasó cuando a una mujer le atropelló, ¿no? Una línea de transporte público? ¿A eso le van a dar cobertura las redes sociales, la prensa? No va a ser significativo, ¿no? Más va a llamar la atención aquellos casos que signifiquen para la colectividad su consternación, ¿no? Como vimos el año pasado también la muerte de un estudiante de Derecho, ¿no? Por parte de una persona en el centro de Tacna, ¿no? Eso es lo que cautivó, digamos, a la colectividad y eso es lo que reclama justicia, ¿no? En los casos mediáticos, pero el grueso de casos no es así. Y ahora, al llegar al Poder Judicial, aquí hay un gran problema, porque también hay una sobrecarga en los juzgados. El Juzgado Penal Colegiado de Tacna tiene una sobrecarga de casos que llegan de lesiones graves, ¿no? Los delitos de lesiones graves llegan a ese juzgado normalmente, y aquí podemos ver que los juzgados de este tipo llevan audiencias desde las 8 de la mañana, inclusive hasta las 9 de la noche en algunos casos, ¿no? En algunos días. ¿Por qué? Tienen muchos juicios en giro. ¿Y qué se hace? Se prioriza los casos con prisión preventiva, y los casos que no tienen prisión preventiva se mandan en juicio oral. Digamos, un caso llega al juzgado colegiado para un juicio, se traslada ese juzgamiento para aquí a 1 o 2 años, ¿no? O sea, hay una demora significativa, ¿no? En casos que son relativamente sensibles respecto a otros. Entonces, aquí hay una problemática en cuanto a las causas a nivel de la Fiscalía, a nivel de los juzgados. Debería implementarse mayores mecanismos de solución de los conflictos, acelerar los casos, ¿no? No digo que crear más fiscalías o crear más juzgados, que sería lo más, digamos, fácil de hacer, ¿no? Sino gestionar bien los casos, ¿no? Tal vez dividirse en fiscalías especializadas, ¿no? Para tener determinados tipos de delitos, buscar estrategias de llevar los casos de otra manera, ¿no? Digamos, el plazo legal nos da un tiempo para resolver algunos casos, pero muchas veces hay dificultades técnicas. Por ejemplo, se plantea un acuerdo reparatorio, ¿no? Y las partes no vienen, se da la primera, la segunda, la tercera citación, luego el caso está durmiendo, entre comillas, en algún despacho fiscal. Aquí hay grandes problemas, ¿no? Que el Estado
no efectiviza, digamos, que los casos concluyan rápidamente, ¿no? Y hay un tema logístico muy complejo que realmente debería ser tratado, ¿no?, por el legislador, ¿no? Más allá de incrementar penas o buscar salidas populistas, debería enfocarse el Estado a que el proceso penal sea más rápido, ¿no? Más rápido, pero más eficiente sobre todo. Eso es lo que yo podría decir de por qué no funciona bien el proceso penal, porque hay personas que están sumidas en un proceso más allá de 6, 7 años buscando justicia, es porque el sistema no está funcionando adecuadamente. Y son más que todo gestiones a nivel de capacitación también, ¿no? Ver cómo podría agilizarse este proceso. El proceso inmediato ha sido una salida positiva para esto, para reducir la sobrecarga, pero aún así se debe buscar otros mecanismos para poder minimizar esta sobrecarga que siempre va a existir, porque las poblaciones van a seguir aumentando en las ciudades y lo que se preveía como, digamos, 3 juzgados unipersonales en Tacna ya no va a ser suficiente, ¿no? Siempre va a requerir un juzgado más, ¿no?, con los años. Así es la problemática que tienen que atender ya las autoridades y buscar una solución para esta demanda cada vez más grande de justicia, porque siempre van a incrementar los casos. Las ciudades crecen y también el número de casos en cada despacho y juzgado.